En el vídeo de esta semana vamos a aprender a utilizar otros sensores de la placa SenseHot para medir parámetros ambientales. En nuestro caso vamos a aprender a medir la humedad y la presión en la Estación Espacial Internacional. Si pulsamos en nuestro Geniali, en el punto número 9, veréis que habla de mostrar humedad y presión, ¿vale? Aquí podemos ver la placa SenseHot y los diferentes sensores que nos van a dar temperatura, presión y humedad. En vídeos anteriores hemos visto cómo, utilizando la función sense.getTemperature, cogíamos la temperatura que estaba marcando en ese momento la placa. Pues para medir la presión, nada tan fácil como utilizar la función sense.getPressure. Y para medir la humedad, pues sense.getHumidity. ¿Vale? Así que vamos a crear tres variables, una t que almacenará la temperatura, una P que almacenará la presión y otra H que almacenará la humedad. Podríamos haber llamado de cualquier otra forma en vez de T, P y H. Como vimos, esta temperatura se guarda con un gran número de decimales, pues con la presión y la humedad sucede lo mismo. Si queremos mostrarlo por pantalla, pues tendremos que redondear esos valores. Para ello utilizamos la función round, de tal manera que le decimos que T es igual al redondeo de T en un decimal, P es igual al redondeo de P con un decimal y H es igual al redondeo de H con un decimal. ¿Vale? Así que ahora tendremos en T, P y H los valores de temperatura, presión y humedad, pero solo utilizando un decimal, lo que nos permitirá mostrarlo por pantalla de una forma mucho más sencilla. Vale. Una vez que tenemos temperatura, presión y humedad, lo que tenemos que hacer es mostrarlo por pantalla. Si os acordáis de vídeos anteriores, teníamos la función showMessage o showMessage, que lo que nos hacía era mostrar lo que yo le pedía por pantalla. Si quería una cadena de texto, lo único que tenía que hacer es poner ese texto entre comillas dobles. Y para unir una cadena con otra cadena de texto, utilizaba el símbolo más. De tal manera que si yo quiero poner hay X grados y una humedad del tanto por ciento con una presión del tantos pascales, lo que tendremos que hacer es poner entre comillas el texto y temperatura, presión y humedad, convertirla a cadena de texto. Para ello, como sabéis, utilizábamos la función str que convertía un número en un string, es decir, en una cadena de texto. De tal manera que cuando yo pongo sense.showMessage, entre comillas el texto, ahí sumamos la temperatura convertida en cadena de caracteres más, abro comillas, grados y una humedad del, cierro comillas, más, porque quiero añadir más a la cadena de caracteres, strh para convertir ese número h en una cadena de texto, más, etcétera, generaré mi cadena de texto. ¿Vale? Para que la cadena de texto no se haga muy larga o muy tediosa de ver, pues vamos a aumentar la temperatura a la que se visualiza utilizando la función scroll-speed, que si os acordáis, a menor número, pues más rápido iba. En Geniali tenéis también aquí un código de ejemplo en el que simplemente con copiar y pegar pues podéis ver cómo funciona. Si nosotros vamos ahora a Trinket, veremos que le damos al run y tenemos la cadena de texto, hay 20,0 grados y una humedad del, ¿vale? Ahora está ejecutando esta instrucción del 46,2 con un decimal, porque redondeo con un decimal, por ciento, con una presión de 13,0 hectopascales. Vale, pues como vemos, esta función ha funcionado y de una manera tan sencilla podemos mostrar a los astronautas tanto temperatura como presión y humedad. Un reto para vosotros, si queréis de manera voluntaria, es cambiar, por ejemplo, el color de este texto dependiendo de si las condiciones de temperatura, presión, humedad cumplen unos determinados parámetros. Es decir, utilizar la función background para, utilizando un bucle if, si la temperatura es mayor de tanto, que el background sea verde, y si la temperatura es menor de tanto, else, pues el background sea de no sé cuántos. ¿Vale? Espero que os haya gustado y veros en próximos vídeos. Un saludo.